Bueno, les damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes de su emisora Bus Cuenti Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes 24 de noviembre del 2020. Y bueno, continuando con nuestra programación habitual, tenemos nuestro segmento Descubriendo tu Potencial. Este segmento lo presenta la Casa Paterna MIPAM desde la ciudad de Miami. Lo dirige la profeta Leonor Santamaría y el apóstol José Ramón Santamaría. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy, pero muy buenos días desde aquí, desde Miami, Florida. Soy la profeta Leonor Santamaría y mi esposo. Apóstol José Ramón Santamaría. Aquí estamos para compartir contigo en este día glorioso. Está siendo un día soleado aquí desde Miami y un día que consideramos día de bendición. Vamos a hablar hoy en día acerca de la convergencia. ¿Qué es esto de la convergencia? ¿Qué significa y de qué manera nosotros podemos aplicarla a nuestra vida personal y poder vivirla y disfrutarla? Así que espero que abras tu corazón para que no solamente entiendas lo que significa la palabra convergencia, sino para que puedas sacar el potencial exacto que tú necesitas para poder vivir y poder disfrutar del beneficio de la convergencia. Sí, la convergencia es muy importante, o sea, la unidad que tú tienes que tener primeramente contigo y después con todas las personas que te rodean. Según el diccionario Larousse, convergencia es coincidencia, unión. Ejemplo, para ir al parque debes llegar a la convergencia de las dos avenidas y cruzar a la derecha. La convergencia, la unidad, la unión de dos avenidas. Converger es dirigirse, unirse en un mismo punto. Ejemplo, los ríos pequeños convergen en el río grande. Exactamente. Entonces, eso es para entender lo que es convergencia. Ahora, el primer elemento, lo primero que tenemos que hacer para tener convergencia es tener convergencia con nosotros mismos. Es decir, que tengamos unidad entre lo que pensamos y nuestro ser interior. Y lo que hacemos, porque es bien importante, porque tú puedes pensar algo de acuerdo a lo que el Padre te revela, pero la pregunta que debes hacerte es lo que el Padre te revela, lo que tú estás pensando, lo que está ya delineado en tu mente, en tu corazón, en todo tu ser, ¿lo estás poniendo por obra o pones exactamente por obra lo contrario a lo que tú tienes revelado? Inclusive tienes buenas intenciones, pero haces lo contrario. Entonces, ¿dónde está la convergencia en la vida personal de nosotros? Para nosotros tener un nivel de convergencia con el Padre Celestial que tiene que ver con lo que Él revela, con lo que Él nos muestra, con lo que Él nos aclara, con lo que Él nos enseña, entonces tenemos que tener claro que nuestro pensamiento tiene que estar alineado plenamente a la voluntad del Padre, pero nuestras acciones demuestran evidentemente si hay una convergencia en nuestro ser con el Padre Celestial, con lo que Él revela. Si tú no tienes eso como ya un fruto evidente en tu vida, es difícil que tengas convergencia con la gente. Aún fíjate que amando a las personas que tú amas, a tu familia, que es el núcleo principal de nuestras vidas, podemos amarla, pero una cosa es que le amemos y otra cosa es que nuestras acciones demuestren el amor, que nuestras acciones demuestren la comprensión, que nuestras acciones demuestren la coinonía, la unidad, el bienestar. Esta mañana hablaba mi esposo conmigo acerca de los momentos de tristeza, depresión que vive la gente. Sí, la gente vive generalmente estos momentos porque hay un nivel de frustración y el nivel de frustración tiene muchas raíces. Por ejemplo, a mí no me gusta vivir en contradicción con las cosas. O sea, está bien que se hable sobre un tema. Bueno, tú das tu opinión, yo doy mi opinión, pero ya de ahí basta. Yo detesto la gente que no te habla algo positivo. Oye, estamos viendo un manual, bueno, pero es que este manual no sirve, esto para qué se va a hacer, esto no va a servir, esto no va a funcionar, pero no hay un agradecimiento al Padre Celestial porque surgió ese manual producto de la revelación del Padre, porque hubo una coinonía cuando Él se reveló al espíritu del hombre. Te estoy poniendo uno de los tantos y miles de ejemplos que podíamos poner. Entonces, ¿cuál es el potencial que nosotros tenemos que sacar cuando hablamos de convergencia? Muchos, muchos, pero te voy a hablar uno de ellos. Oye, respeta y valora lo que el Padre hace en la vida de otra persona y disfrútalo. Es la única forma como tú puedes tener unidad, puedes tener coinonía, puedes tener convergencia con alguien. Fíjate que las familias están en peligro. ¿Por qué están en peligro? No hay convergencia.
no hay convergencia. Anoche pues estaba ventilando una situación de una familia, o sea, cómo las familias se están separando, amándose inclusive porque necesitan recursos financieros y creen que los recursos financieros lo van a conseguir si se van del país donde están viviendo. Perdóname, no te tienes que ir del país donde estás viviendo para conseguir recursos y sostener a tu familia, porque de qué te vale mandarle recursos financieros a tu familia si verdaderamente la convergencia del diálogo diario, del amor, del afecto, etcétera, etcétera, se rompe. Entonces hay una contradicción total con relación a nuestra manera de pensar. Predicamos mucho, hablamos mucho y sobre todo la parte que me llama la atención es cómo el Padre se revela a nuestro espíritu tan tangiblemente, tan literalmente, tan evidentemente, y se revela todos los días, pero la pregunta, ¿lo vivimos? No, no estamos viviendo eso. Entonces, ¿contra quién o contra qué estamos nosotros peleando? Viviendo una vida cuando los años se pasan y no son en balde y los años que se pasaron no vuelven más. Sí, es que primeramente, como decíamos, tiene que haber convergencia en nuestro propio ser. Unidad entre el espíritu y la mente. Por eso la palabra habla de la lucha entre la carne y el espíritu, pero para que esa lucha cese, tenemos que transformar nuestra manera de pensar y unir nuestra mente a lo que nos dicta el espíritu, porque el Padre se revela a nuestro espíritu y nosotros eso lo tenemos que traer a nuestra mente para ponerlo por obra. Entonces, cuando tú tienes unidad contigo mismo, que ya estás pensando de acuerdo a lo que te dicta el espíritu, entonces vas a poder tener una relación, vas a tener una convergencia, una unidad, no solamente con las personas que tienen tu misma manera de pensar, que tienen tus mismos dones, tu misma visión, sino con todas aquellas personas que complementan esa visión tuya, porque tenemos que tener convergencia, tenemos convergencia con todo aquello que nos pone el Padre a nuestro alrededor. Unos dones de una persona unidos a los dones de otro se complementan y se puede conseguir el propósito. Porque no solamente la convergencia es para conseguir lo nuestro, sino para ayudar a los demás a que desarrollen y consigan su propósito. Por eso somos un cuerpo, por eso tenemos que actuar en unidad. Y la única manera es verdaderamente teniendo esa convergencia. Ahora, para que haya convergencia, tenemos que conocer nuestra identidad. Para que haya convergencia, tenemos que actuar, como lo dice el padre, que si dos personas no se ponen de acuerdo, no podrán actuar juntas. Tiene que haber un acuerdo, tiene que haber esa coinonía, y para que haya un acuerdo, tiene que una persona ceder lo que le gusta hacer para complacer lo que le gusta a otra persona. Entonces, todo esto es un engranaje. Esta convergencia nos lleva a tener esa unidad para que haya verdaderamente una prosperidad. Ahora, cuando ya tenemos la unidad personal, la convergencia personal, tenemos la convergencia con las personas que tienen nuestra misma manera de pensar y con las que no las tienen, entonces todo eso nos lleva a una convergencia con la voluntad del Padre. Entonces podemos juntos trabajar de acuerdo con la revelación. Tenemos que tener una coinonía con el Padre para que haya esa convergencia con Él, porque si no es con Él, nada podemos hacer. Acordémonos lo que dice la palabra. Jesús dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Separados de Él, nada podremos hacer. Entonces nosotros tenemos que pensar que tengamos nuestra capacidad, nuestros dones, seamos muy inteligentes, tengamos sabiduría, tenemos que depender de la voluntad del Padre, porque Él es el que nos da las estrategias. Y más en estos tiempos necesitamos más que nunca depender totalmente de Él. Así creamos que tenemos una gran capacidad, tenemos un gran ministerio, tenemos lo que tengamos. No nos podemos apoyar en eso. Tenemos que tener convergencia
la unidad con la voluntad del Padre. Exacto. Hacer su voluntad, tener coinonía con Él, para que Él nos revele, nos dé las estrategias, nos dé los diseños, nos dé cómo debemos de actuar. Esa es la única manera que tenemos nosotros para poder actuar en convergencia. Ahora, para ello tenemos que conocer nuestra naturaleza. Tenemos que conocer quiénes somos. Porque si nosotros no tenemos esa plena seguridad de que lo que dice la palabra, eso somos, entonces no estamos haciendo nada. Porque si yo no creo que soy un hijo, que tengo derechos, que el Padre quiere mi prosperidad en todos los campos, que Él es el que me da el poder para hacer la riqueza. Si yo no creo que estoy sentado en los lugares celestiales con Yeshua para actuar en lo sobrenatural, si yo no creo que soy un ministro de este nuevo pacto, este pacto que ha sido transformado, modificado, el nuevo, de acuerdo con lo que sabemos, porque no es un nuevo pacto, sino es un pacto modificado, ¿no? Si no tenemos la convicción de ese nacimiento, que somos el pueblo del Eterno, en fin, todo lo que encierra ese nuevo nacimiento, no vamos a poder tener convergencia ni con nuestros semejantes ni con el Padre. Exacto. Entonces, lo básico es eso. Exacto. La base primordial es saber que la convergencia nace del corazón del Padre Celestial hacia nosotros y cómo Él converge con nosotros, cómo Él se une a nosotros a través de nuestro espíritu. Por eso sí es cierto que el Padre se revela 100% a nuestra vida, a nuestro corazón, y cuando Él se revela a nuestra vida, a nuestro corazón, nosotros tenemos que hacer una coinonía con Él, una convergencia con Él. Por eso es que nos es difícil tener una convergencia con las demás personas. Nos es totalmente difícil porque aquello que te revela el Padre no lo ponemos por obra. Por ejemplo, esta palabra convergencia, esta palabra, pues tú puedes decir, uy, nos están diciendo esta palabra a nosotros, pero los primeros que tenemos que vivir esta palabra somos nosotros, a quien nos la ha revelado, y probarlos con hechos, con frutos, con evidencia tangible. Pero si entre nosotros mismos sabemos que no hay una realidad en esa palabra, entonces pues no hay convergencia entre mi esposo y yo. ¿Por qué? Porque si yo creo que el Padre les revela esto, pero yo no veo en su diario vivir esa parte evidente, ese fruto, entonces yo digo, espérate, aquí no hay nada que hacer. Así nos pasa con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con el ministerio que representamos, con la empresa que representamos, con todo lo que está a nuestro alrededor, así nos pasa. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que detenernos y decir, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? La vida es convergencia. El sentido de la vida es exactamente ser diestro en converger. Oye, tú puedes tener un criterio diferente, yo puedo tener un criterio diferente, yo puedo no. Tenemos el derecho, según el Padre Celestial, a tener criterios diferentes. Eso es lo que hace la diversidad de la vida. Eso es lo que hace que la vida sea agradable, que la vida sea hermosa, que la vida no sea un robot. Imagínate dos personas casadas pensando lo mismo, haciendo lo mismo, viviendo lo mismo. Sería desastroso porque lo que él dijo, así como él dijo que había diversidad de dones y que todos pertenecían a un mismo cuerpo, así mismo exactamente es la convergencia. No importa qué concepto tú tengas, qué concepto yo tenga, pero es aunque yo no esté de acuerdo o no, me parezca estúpido lo que mi esposo está pensando o ridículo, óyeme, no puedo irme en contra de eso. Simplemente doy mi opinión y la opinión no puede ser motivo de guerra ni motivo de pelea y mucho menos de repetir 50 veces exactamente lo mismo cuando ya tú conoces el concepto que yo tengo o que tú tienes o que nosotros tenemos acerca de diferentes cosas de la vida. Oye, si yo te digo que no me gusta la computadora, entonces pues lo lógico es que tú me preguntes por qué no te gusta. Hombre, no me gusta porque no la sé manejar, porque es decir, das las razones que sea, eso está bien, eso está claro, eso hace parte de tu vida. Pero una cosa es que ya tú me digas que no te gusta la computadora y otra cosa es que yo dure 50 años insistiéndote en que tienes que comprar la computadora. Ya te he dicho que no me gusta la computadora, que no la sé manejar, que no esté. Entonces tú no puedes durar 50 años diciéndole a la persona lo mismo, taca, como un masoquismo, martillando en el mismo punto. Entonces ahí viene un desaliento. ¿Y sabes qué veo yo de la convergencia? Que llega un punto donde
todos los seres humanos nos cansamos de esa situación. Ahí es donde vienen los divorcios, donde viene la separación, donde viene la destrucción de las empresas, de los ministerios, de la familia. Ahí es donde viene todo. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un punto de resistencia. Todos los seres humanos tenemos un punto donde ahí ya no caminamos más, no tenemos la fuerza para caminar. ¿Por qué? Porque ya es demasiado, ya es demasiado. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Dice la palabra, óyeme, sepárate y entrégate sosegadamente a la oración, que es lo que dice Primera de Corintios. ¿Por qué? Porque llega un momento donde la vida se vuelve como un yogur, la vida se vuelve como algo que no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene? De que ya uno llega a un punto donde la convivencia diaria, la convergencia diaria se rompió hace tiempo. Entonces hay que buscar un pretexto para ver cómo rompo la armonía en el día de hoy. Por el foco, por la escoba, por la comida, por la olla. O sea, es algo absurdo, hermano. Parece que la convergencia es la base de la prosperidad, porque en la convergencia, cuando se habla de convergencia, se habla de que se van a unir dos caracteres diferentes. Digamos, el carácter nuestro con el del padre es totalmente distinto. El del esposo con la esposa es totalmente distinto. Por eso la palabra dice, cuando le preguntaron cuántas veces perdono, 7 veces y no 70 veces 7, sí, permanentemente, porque permanentemente vamos a estar nosotros haciendo lo que no queremos. Así dice Pablo, hago lo que no quiero, el mal que no quiero, eso hago, el bien que quiero hacer no lo hago. Entonces, eso es base de la naturaleza humana, y por eso es que cada uno tiene que tener presente la palabra para poder converger entre personas, porque cuando ya convergemos, ¿por qué la convergencia es la base de la prosperidad? Porque en la convergencia es donde las personas ceden sus derechos, ceden sus gustos en un momento dado para que haya armonía, coinonía entre la gente. Porque las guerras y todo, y lo que hablaba mi esposo ahora, la separación, los divorcios, es por la falta de convergencia, por la falta de la manifestación del amor ágape, porque el amor ágape es precisamente sufrir el agravio, perdonar. Entonces, para que haya convergencia tienen que existir todos esos factores. Entonces, nosotros vamos a ser prósperos en la medida en que tengamos convergencia primeramente entre los hermanos o con las personas que nos rodean y por último, es decir, todo junto, convergencia con el Padre. Ahora, el Padre, ¿cuál es cuando hacemos convergencia con el Padre, que es indispensable para la prosperidad? Porque si la convergencia es la base de la prosperidad, la convergencia con el Padre es indispensable. Absolutamente porque la palabra nos dice que el Padre es el que nos da el poder para hacer las riquezas. El Padre es el que nos guía en todos los campos. Nosotros tenemos que depender plenamente de Él. Ahora, resulta que Él dice la palabra que he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudente como serpientes y sencillo como palomas. ¿No? Esa convergencia que tenemos con el Padre, y fíjate, Él nos envía al mundo. Estamos en el mundo. Como ovejas, personas mansas, tenemos que entrar con humildad en el mundo, ¿verdad? Así. En medio de lobos. La gente del mundo son lobos voraces, es decir, implacables, para destruir, aprovecharse del que sea, devorarlos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser prudentes como las serpientes. Esa prudencia también se traduce como astutos, tener discernimiento, saber cómo no precipitarnos en actuar, tener calma, paz, reposar en el Señor, esperar el momento, y sencillo como la paloma. O sea que no debemos buscar la prepotencia, los primeros lugares, demostrar nuestra fuerza, no, ser sencillos. Esa es la estrategia que el Padre nos da para que nosotros podamos tener esa convergencia con la gente del mundo. Porque si nosotros tenemos que negociar, porque lo que el Padre quiere es nuestra prosperidad. Cuando nosotros tenemos prosperidad, somos personas influyentes. Ahora, ¿a qué prosperidad se refiere el Padre? La primera prosperidad a la que el Padre se refiere es la prosperidad en tu alma.
O sea, que seas abundantemente inteligente, que seas abundantemente, ¿cómo que se llama? Un hombre cuerdo, una persona cuerda, una persona con el criterio de la razón de la vida bien formado, bien establecido. O sea, la prosperidad, las consecuencias de tener recursos financieros es la prosperidad espiritual y mental que el hombre tenga. Si el hombre no es próspero mentalmente, no puede prosperar, aunque el padre lo haya determinado. Fíjate que hay algo que se dice en el argot popular, que lo que no está en tu lenguaje no existe. Si en tu lenguaje no está el ver la vida conforme el padre la ve, entonces no existe realmente. Entonces, ¿cuáles son los niveles de confesión que se están haciendo? Esto no sirve, esto no vale la pena, esto no se puede, esto no, 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 no. O sea, entonces, ¿de qué prosperidad tú me estás hablando? Entonces tú puedes decirme, no, es que yo digo todo eso para mejorar el contexto. Error totalmente, error. Es la inversión totalmente de los valores. Primero se valora según lo que dice la escritura. Fíjate que el padre dijo que todo lo que había hecho, él había sido bueno y bueno en gran manera. Perdón, y entonces, ¿para qué escribió el Apocalipsis donde dice que la destrucción de todo lo que los perversos seres humanos hemos hecho viene sobre la faz de la tierra? Un juicio total sobre la faz de la tierra. Pero él no te habló del juicio para mejorar las condiciones. Te habló de que lo que él había hecho era bueno y bueno en gran manera. El lenguaje de nosotros al revés, esto no sirve, esto no va a funcionar, esto hay que mejorarlo, esto no, esto es imposible. O sea, el no, pero eso es un estúpido criterio de sabiduría que nosotros los hombres hemos activado para decir, no, es que yo soy prudente y estoy... Qué prudente ni qué nada, mira tu propia vida, a ver si tú has hecho la prudencia en tu propia vida y te darás cuenta que no. Entonces, entonces, ¿cuál es el potencial que según la escritura yo debo sacar? Los potenciales que nosotros tenemos están preparados y hechos, creados por el Padre Celestial y están internamente en tu vida para cada circunstancia que se presentan cada día. Yo te podría sacar una lista de potencial, pero ¿te servirá para lo que estamos hablando en estos momentos? No sé. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad personal e individual de cada ser humano? Que por cada circunstancia que se te presente cada día, tú tienes que analizar cuál es el potencial que debes sacar. Porque si no analizas eso... El Padre quiere que seamos personas prósperas, influyentes. Exactamente. ¿Para qué? Estamos viviendo en tiempos difíciles en que el Padre quiere que su pueblo sea un pueblo influyente, porque vamos, así como nos manda como ovejas en medio de lobos, nosotros vamos a vivir en medio de lobos y necesitamos personas que tengan una prosperidad, que sean influyentes dentro de la sociedad, como tenemos el caso de José. José fue un hombre próspero que pudo ayudar a su familia ante el faraón, llevarlo para que se cumpliera el propósito del padre de llegar el pueblo hebreo allá a Egipto y bueno, todo lo que sabemos, la historia bíblica. Y entonces personas como José es lo que quiere el Padre, que en estos tiempos se levanten. Por eso muchos José se levantarán y nosotros tenemos que ser como esos José, personas influyentes, personas que podamos hacer que se cumplan los propósitos del Eterno aquí en la tierra. Nosotros tenemos la capacidad dada por el Padre para actuar. Lo único que tenemos que tener la dirección de Él para sacar nuestro potencial y hacer que las cosas sucedan como el Padre quiere. Exactamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando en el día de hoy? De la convergencia que tú y yo debemos tener, número uno, con nosotros mismos. Número dos, con los seres que nos rodean, los seres queridos, nuestra propia familia. Luego, con la parte externa de la comunidad donde nosotros vivimos. Si no tienes una coinonía con el Padre Celestial como base primordial, según lo que Él te revele, no la vas a tener con nadie, hermano. Si el Padre te reveló hoy que hay que tener convergencia, analízate si tú la tienes realmente o no la tienes. ¿Por qué? Porque entonces se convierte esto en un bla, bla, bla. Así que esperamos en el Padre Celestial que tú puedas meditar sobre esta palabra y sobre todo, no solamente meditar sobre esta palabra, sino ver qué potencial tienes que sacar para poder vivir en convergencia con el Padre Celestial, contigo mismo,
con los seres queridos y con la gente que está a tu alrededor. Y así tú puedas desarrollar tu ministerio en convergencia con la gente que hace parte de tu propio ministerio que el Padre te ha dado, que tienen criterios diferentes, pero que son el complemento para que se pueda glorificar el nombre del Padre Celestial. Bueno, espero que esta palabra te haya ministrado y que hayas meditado sobre ella y que la paz del Santo de Israel sea contigo. Y como siempre, te digo, ves a www.mypanglobal.org y todo lo que nosotros ministramos está escrito en nuestra librería virtual. Ahí la vas a encontrar y vas a buscar todo lo que nosotros hemos ministrado y lo que a ti te sirva, puedes adquirir en nuestro material para que puedas enriquecer aún mucho más de lo que nosotros podemos ministrarte en este tiempo en que compartimos contigo, descubriendo tu potencial. También te recuerdo que el día jueves nos congregamos en nuestra casa paterna, 8 de la noche, hora Miami. Tú compara la hora de tu país, donde te encuentres, y sé parte de nuestra casa. Acuérdate que congregarse es un mandato divino y es la voluntad del Padre Celestial. Así que te invitamos, si no te estás congregando en estos momentos, que te congregues con nosotros en la casa paterna Mi Pan. ¿Dónde tienes que ir? www.mypanglobal.org. Ahí está este jueves no hay, ¿verdad? Este jueves no hay. Este jueves estamos libres, pero el próximo jueves estamos una vez más en casa paterna. También tenemos hoy martes un nuevo curso. Entra a mypanglobal.org y ves el curso que vamos a dar esta noche, 7 de la noche, hora Miami. Pero inscríbete antes del mediodía, porque si te inscribes a la tarde es imposible que entres al curso. Bendiciones y que pases jueves un día no hay que maravilloso. aclarar, no hay porque es Thanksgiving aquí en los Estados Unidos, la Acción de Gracias, y entonces la gente quiere estar con su familia y que por eso hemos dejado de libre hacer la familia. la reunión. Exactamente. Nos vemos entonces mañana a las 10 de la mañana, hora Colombia. Bendiciones a ustedes. Bendiciones bye bye. a todos. Listo, profeta, ya salimos. Bendiciones, ok. Ok, yo hablé con Cristian que le va a mandar Espera, ahorita. que está prendido todavía Facebook.